Buenos días a todos, gracias por venir, bienvenidos a la Escuela Técnica. Quiero agradecer a las autoridades que se acercaron para rendir homenaje a René Pérez. Los dejo a cargo de la coordinadora. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí y a la comunidad educativa de esta escuela que justamente el 7 de febrero del año 1966 el doctor René Pérez logró que Rojas tuviese una escuela técnica, la Escuela de Educación Técnica número 1 Don Luis Busallaud. René Pérez no solamente estuvo en toda la gestión para concretar que esta escuela estuviese en Rojas, sino que también dentro de la rama de psicología, donde fue un avanzado en la misma, en el año 1965 creó el Centro Educativo Complementario, la Escuela Primaria número 11, donde actualmente funciona, y la Escuela Profesional de la Provincia de Buenos Aires. Yo quiero decir simplemente dos o tres cositas sobre René, ¿no es cierto? Lo primero de René fue juninense, nació en Junín, pero él adoptó esta patria chica como su pueblo, ¿no es cierto? Y creo que eso habla muy claro de la identificación de René con Rojas, porque cuando uno realmente elige un lugar, lo hace poniendo el alma, el sentimiento, el corazón en esa elección. René fue abogado, se desempeñó en el ámbito profesional, con actividades en distintos organismos, siempre con mucho reconocimiento de parte de sus colegas. Lo René decía en una de sus frases, dice, la escuela no es un mero asilo de niños, decía René, sino es un taller de hombres. Entonces, reivindico esa frase de René, de la formación, no solo la formación técnica, que indudablemente puso el ojo muy bien, estaba todo un proceso de desarrollo industrial y René vio con buenos ojos formar una escuela técnica en Rojas. En ese momento se generó un movimiento de todos los industriales, los talleres, en donde dieron un fuerte respaldo a la creación de la escuela técnica como un modo de lograr precisamente tener recursos humanos calificados. Así que bueno, por todo eso este homenaje es por demás de merecido y en mis palabras cabe un gracias René. Hoy René cumpliría 100 años y estamos todos muy contentos de recordarlo de este modo. Ahí va. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños como se lo hubiera merecido. Que era la Escuela de Artes y Oficios, la transformó en un centro de formación profesional. Desde la política acaba de destacar los cargos que desempeñó, ¿no es cierto? Él fue concejal, fue diputado, fue senador, pero fue ministro de Educación y durante ese ministerio se acordó muy bien de Rojas y de la educación y formó, creó numerosos servicios educativos. Reimplantó los consejos escolares y el Consejo General de Educación como un modo de descentralizar la educación. Y no solo que hizo eso, sino que fomentó también una modalidad muy interesante de construcción de edificios a través de consorcios. Impulsó la participación de la comunidad en la concreción de las metas que tenían que ver con la educación. Porque ese es un modo de sumar, ¿no? de generar la participación.
El doctor René Pérez, y también les contamos a los chicos que hoy nos están acompañando, es un doctor que nació hace muchos años, hace 100 años nació. Y cuando fue ministro de Educación creó este lugar donde ustedes hoy están aprendiendo, donde están compartiendo sus días junto con las señoritas maestras y sus compañeritos. El doctor Pérez, además, como decía yo anteriormente, fue un avanzado en la materia porque creó la rama de psicología, que como decía una amiga el otro día, en la década del 60, hablar de psicología era todo un tabú, era como algo de lo cual no se hablaba. Y él fue hacia adelante con esta concreción. Buenos días a todos los que están hoy acá acompañándonos en este día tan importante, recordando a una persona que fue un pilar fundamental en la creación de lo que es hoy el Centro Educativo Complementario. Podríamos hablar muchísimo de su trayectoria, pero yo quiero referirme o contar dos anécdotas que creo lo pintan de cuerpo entero y porque además en los momentos que vivimos, con las dificultades que hay que afrontar, con los mensajes que provienen fundamentalmente desde el sector gobernante, difieren totalmente con la forma de actuar, de pensar del doctor René Pérez. Una de esas anécdotas ocurrió hace más de 40 años. Yo recién empezaba a militar en política. La Unión Cívica Radical aparecía como una opción interesante, pero allá por 1972 estaba fuerte la presencia de Perón en la Argentina. Y el radicalismo estaba viviendo un proceso interno. René, un hombre de línea nacional, y por otro lado, un incipiente movimiento de renovación y cambio. Y recuerdo que me invitó a un acto en Pergamino. Un acto que nucleaba a dirigentes de los dos sectores internos. Lo acompañaban ya otros queridísimos correligionarios que ya no están, como Pepe Sánchez, don Cornelio Livencia, mi tío Enrique Lió. Y finalizado el acto, René me preguntó, repito, habían hecho uso de la palabra exponentes de los dos sectores internos. Me preguntó, ¿quién te gustó? ¿Quién te llamó la atención? Y yo le dije, el doctor Raúl Alfonsín, que pertenecía a un sector distinto a René Pérez. Dejó pasar un momento y después me dijo, ven y acompáñame. Y me llevó al hotel donde estaba alojado el doctor Raúl Alfonsín, de otro sector interno. A veces quienes estamos en esto y no estamos ningún exento de algunas miserabilidades, de algunas cuestiones que no caen bien, eso es lo que quiero rescatar, su amplitud, ir a llevar a un joven, a una persona que estaba militando en otro sector interno, lo que habla a las claras de su estatura, de su vocación democrática y por sobre todas las cosas de su sentido de pertenencia y su gran amor por la Unión Cívica Radical. En un ejemplo de amplitud y de respeto a las ideas por sobre todas las cosas. Y otra anécdota la viví como alumno. René fue profesor mío en la Escuela Nicolás Avellaneda en 5º año en Instrucción Cívica. Y yo recuerdo que
para cada una de las clases nos hacía estudiar de memoria un artículo de la Constitución Nacional. Que nos gustaba la política, lo veíamos realmente, nos interesaba. Y seguramente todos mis compañeros de entonces, con el paso de la vida, habrán entendido la importancia de saber la Constitución Nacional. Pero lo que yo quiero rescatar es que el alumno por él elegido daba el artículo de la Constitución que había dado René para estudiar, e inmediatamente René empezaba a hablar sobre ese artículo de la Constitución. Y se pasaba la hora. Y uno a esa edad lo único que espera que toque el timbre para irse, y tocaba el timbre y todos seguíamos escuchándolo a René. Pero lo más importante, al margen de su conocimiento y de su capacidad para transmitir todo lo que él podía, como hombre de derecho fundamentalmente y por su apego a la Constitución Nacional, lo que yo más rescato, que más allá que todos sabíamos la pertenencia política de René Pérez, jamás utilizó una hora de clase para insinuar o para tratar de ideológicamente influir sobre alguien. Lo hacía con una altura, lo hacía de una manera tal que, si bien todos sabíamos que era radical, jamás aprovechó ese momento, para tratar de influir sobre los alumnos. Entonces, cuando uno ve algunas cosas que ocurren y cuando se trata de manipular y de manejar la conciencia de los alumnos, qué bien viene rescatar y tener en cuenta ese ejemplo que nos dejaba René Pérez en cada una de sus clases. Esas dos anécdotas hoy las recordé porque creo que en parte proyectan la amplitud, la capacidad constructiva, la integración personal, la estatura moral de un gran hombre. Y hoy se cumplen 100 años de su natalicio. Quienes creemos en Dios, fuente de toda razón y justicia, sentimos que la muerte no es el punto final de la existencia, es el comienzo de una eternidad feliz. Así que feliz cumpleaños, René, en esa eternidad que seguramente está disfrutando, y quienes tuvimos la suerte de conocerlo, de tratarlo, de disfrutarlo, no lo olvidaremos nunca. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de compartir la exquisitez de su personalidad, su formidable cultura, y se me ocurre en los tiempos azarosos en que nos toca protagonizar a quienes todavía transitamos por la tierra, que esta generación de hombres probos, que eran y además lo parecían, son los que proyectaron en el tiempo y le dieron fuerza a la Unión Cívica Radical. Fueron sus vidas transparentes, su actitud de sembrador permanente, en tiempos que no resultaron fáciles para su vida institucional. René Pérez perteneció a esa generación y que las fotos poco importaban. Importaban las esencias y los contenidos que nacían de la reflexión y generaban como producto la sensatez. Ahora no reflexionamos. Vienen los consultores a decirnos en la oído cómo nos tenemos que peinar y cómo tenemos que decir cosas que queden bien, pero que no generen encarnadura. Venimos hoy a reivindicar una vida bien vivida, con mensajes cívicos, lo suficientemente fuerte para una comunidad cortada transversalmente por representaciones simbólicas, de muchas de ellas digan chapeau, René, una vida bien vivida para orgullo de sus hijos
para prestigio de la Unión Cívica Radical y para semillas de la esperanza, de que no todo está perdido y de que ser un buen tipo, decente y firme en sus convicciones, vale la pena. Muchas gracias. Yo les voy a referir algo muy personal. Aunque parezca mentira, en otros tiempos, de vez en cuando me metían preso. O por ahí me enteraba de alguna manera que me iban a meter preso, entonces salía, me ponía prófugo. En todos los casos, el doctor René Pérez fue el gran defensor mío y de todos los demás perseguidos. Desinteresadamente, jamás nos cobró un peso. Bueno, también cabe recordar que el 16 de marzo del 76, unos días antes de que le dieran el golpe de Estado a Isabelita, hubo en Roja varios detenidos, ¿no es cierto? Estaba Juan Pedro Arechaga, estaba Horacio Ferrero, estaba Mariela Bedoya. Bueno, creo que éramos 6 los detenidos. También Delia Díaz, Esther Díaz Lobotti. Bueno, y a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 3 de la mañana de ese día, fueron a cada uno de los domicilios, los sacaron, nos llevaron hasta la comisaría y a primera hora del día siguiente nos cargaron un celular. René estaba atento de todo esto. ¿Y qué hizo? Una cosa increíble. Una audacia que dice, bueno, pero pareciera una cosa, como les puedo decir, descolocada. Se decidió seguir al celular, con todo el peligro que eso significaba. Consiguió como aliado al escribano Olivencia, tomaron el auto y siguieron al celular, porque estaba la duda a dónde nos llevaban, si nos llevaban a una cárcel secreta o con qué destino. Bueno, siguió con todo, como les digo, con todo el peligro que eso significaba, siguió al celular hasta que vio que entrábamos a la cárcel de San Nicolás. Entonces ahí, bueno, ya dio por terminado su objetivo y se volvió. Yo no sé de qué manera puedo agradecer tanta generosidad. Creo que no hay manera. Yo lo único que he hecho, en el año 2008 me editaron un libro y yo pensé, bueno, es un libro relativo a la justicia, tengo que dejárselo a René. ¿Qué pongo? Con poquitas palabras tenía que expresar, ¿no es cierto?, la personalidad de René. ¿Y qué puse? 2 palabras. Caballero ejemplar. Caballero ejemplar. Nada más. Tiene la palabra la concejal Cheí. Sin dudas, el doctor René Pérez fue una destacada figura de la política y educación. Hombres como este hay pocos, y de esa clase de personas necesitamos hoy en día. Estadistas, comprometidos con los tiempos en que vivimos,
siempre dispuestos a dar una mano a quien lo necesita, dejando de lado las mezquindades. Por eso, vaya también el reconocimiento por parte del bloque de concejales de Encuentro por Rojas a su figura y a sus familiares, quienes han tenido en él un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejala Ortubia. Quienes no lo conocimos, pero hemos conocido a su familia, a su señora Yolanda, a sus hijos. Hoy podríamos definirlo como abogado, político, educador o escritor de varias obras literarias. Pero mejor sería homenajearlo por su personalidad, un hombre recto, comprometido, de moral intachable, que se deja ver a través de sus hijos y de sus nietos. Y por eso decimos que es un hombre, un orgullo para Rojas y que deberíamos seguir como modelo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejala Vicky. No tuve la oportunidad de, por una cuestión generacional, de compartir cosas con él. Pero sí, a pesar de tener diferentes pensamientos ideológicos, políticos, me une a él el haber sido una persona, un hombre de la democracia y destacar su labor como ministro de Educación, que en cada establecimiento de Rojas ha dejado su sello. Vaya a sus correligionarios y a sus familiares un respetuoso saludo. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Gonzalo. Gracias, señor presidente. Tampoco tuve la suerte de conocerlo, pero por el trabajo, soy abogado y trabajo en el foro local y bueno, tengo la suerte de conocer a su hija, la doctora Liliana Pérez, y bueno, por un tema, como decíamos, de ir todos los días al juzgado y ella es la secretaria, por ahí conocer en algunas anécdotas que me ha contado su calidad, sobre todo como persona y como ser humano. Simplemente agradecer la presencia de todos y bueno, destacar lo merecido del homenaje. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Jorge. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de no ser reiterativo para que no se torne aburrido. Primero quiero agradecerle al resto de los concejales y destacar una modelo política que nos acompañamos en este proyecto, porque realmente el doctor Pérez, más allá de ser un dirigente de la Unión Cívica Radical, trascendió las fronteras y fue una personalidad muy importante para la ciudad de Rojas, sea desde el punto de vista profesional, cultural y político. Quiero destacar lo que fue realmente como persona. Hoy a la mañana, en diferentes actos, Liliana podía contar algunas de las anécdotas y una anécdota que realmente lo pinta como es, como fue, ¿verdad? Es cuando fue nombrado ministro de Educación de la provincia, obviamente se tiene que trasladar a la ciudad de La Plata a alquilar una casa para vivir durante el tiempo que fuera ministro de Educación. Contaba Liliana que cuando fueron a ver algunas de las casas para alquilar, a través de distintas inmobiliarias, el precio del alquiler por ser para un ministro obviamente era del doble. Entonces el doctor dijo, de ninguna manera, nosotros no vamos a pagar el doble de alquiler, nosotros no vamos a vivir en la dependencia del Ministerio de Educación. Y en un acto que realmente lo describe, de autoridad, de humildad, de ética en la función pública, realmente nos pinta el camino que nos marcó. Contaba Liliana que realmente el lugar era muy chiquito, hasta que se había un televisor y había que cerrar la puerta porque no se veía el televisor. En un momento la gobernación le quiso poner para trasladar a sus hijos al colegio a su disposición diferentes vehículos y el doctor dijo de ninguna manera, mis hijos de la escuela van caminando o en taxi, y se van en taxi, el taxi lo pago yo. Realmente una personalidad realmente intachable. Cuando uno escucha estas anécdotas realmente se asombra y ahí es donde nos tenemos que hacer un planteo como sociedad y nos tenemos que poner a pensar todos, y lo digo a poner a pensar todos como argentinos, que lo raro
es encontrar una persona así, y lo normal, y lo común y lo cotidiano es encontrar y informarnos diariamente con casos de corrupción y acostumbrarnos a que la corrupción sea lo normal y lo raro sea encontrar una persona de bien, una persona humilde, una persona ética, y realmente como sociedad no tenemos que parar la pelota y decir qué nos está pasando. Quiero cerrar esta reflexión con una frase: la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Gracias, señor presidente. Ustedes comprenderán que para mí constituye un particular honor la circunstancia de que el Consejo de la Ciudad de Rojas me invite a usar de la palabra en un homenaje como este que estamos desarrollando. Y ese honor se extiende a la figura que recordamos. Yo escuchaba con conciencia de mi edad que los concejales que fueron tan sinceros y tan sensibles en la expresión de su homenaje decían no haberlo conocido realmente. Yo lo conocí, y lo conocí de cerca, y lo conocí a lo largo de su vida política. René Pérez fue senador provincial en 1960, fue compañero de mi padre. Ahí lo conocí, tomé contacto personal con él por primera vez. Y aquel primer contacto personal fue definitivo. Lo primero que yo sentí fue encontrarme ante un excepcional ser humano, una personalidad de primera categoría. Y su acción comunitaria, desarrollada en distintos planos, no hizo otra cosa que ejecutar en concreto aquello que él era como ser humano. Como político pensó en el bien común, su objetivo era el bien común y su instrumento central para el bien común era la educación. Por eso no hubo medida más acertada que la de ser ministro de Educación. Pero además, esa vocación por el bien común, esa entrega hacia los demás que implica trabajar por el bien común, la ejerció también en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de su propia profesión, una intensa actividad colegial como abogado. Y por supuesto, le dedicó su tiempo a la educación concreta, por eso fue docente, y por eso escribió, porque escribir era una manera de transmitir conocimientos y conceptos. Todo esto además, con un tono que a mí me gustaría que ustedes hubieran conocido. Porque René Pérez era un hombre de muy buen trato personal, pero además tenía un profundo sentido de humor que transmitía siempre con una sonrisa amistosa. Su sentido del humor no era un sentido de humor agresivo, no pretendía ironizar ni pretendía agredir, simplemente quería poner un granito de sal en la conversación, transmitiendo de esa manera también su bonomía esencial. René Pérez fue, reitero, una excepcional persona. Yo estoy orgulloso de haberlo conocido. Estoy agradecido de que ustedes dispongan de su tiempo, del tiempo de un cuerpo orgánico de la democracia argentina, para honrar a un hombre de la democracia argentina. Y además quiero decir un último concepto. Hablamos de honestidad. Para la generación de hombres como René Pérez, la honestidad no era un tema. La honestidad era una condición propia que ni siquiera se discutía. No era que se esforzaban por ser honestos, no podían ser de otra manera. Y eso está vinculado a su prestigio social. Esto está vinculado a su capacidad ejemplar. Lo más grande de todos ellos es que los podemos exhibir como ejemplo, forman parte de nuestro patrimonio moral. Muchas gracias.